Mis padres me echaron de casa en el último año de secundaria por estar embarazada. 18 años después, aparecieron, déjanos ver al niño. Cuando abrí la puerta, lo que escucharon los dejó en shock. ¿Qué niño? ¿Qué son ustedes? Soy Leverne, ahora tengo 35 años. Pero mi historia comienza cuando tenía 17. El día que vi esas 2 líneas rosas en la prueba de embarazo, sentí mi corazón acelerarse con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca imaginé que contarles a mis padres terminaría con bolsas de basura llenas de mis pertenencias en el césped de enfrente, o que 18 años después aparecerían en mi puerta con papeles legales exigiendo ver a su nieto. La conmoción en sus rostros cuando respondí, ¿qué niño? ¿Qué son ustedes? Todavía me persigue. Antes de sumergirme en mi historia, cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si quieren más historias de la vida real que demuestran cómo, a veces, la familia que creamos importa más que aquella en la que nacemos. Al crecer en Mapleton, un suburbio de postal con céspedes bien cuidados y barbacoas vecinales, mi vida parecía idílica desde fuera. Nuestra casa, una colonial de 2 pisos con contraventanas blancas, era un testimonio de la dedicación de mis padres a las apariencias. Frank y Martha Johnson eran pilares respetados de nuestra comunidad. Papá, gerente de un banco, y mamá, la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros y del Comité de Recaudación de Fondos de la Iglesia. Sin embargo, detrás de nuestra perfecta puerta principal, vivía una familia que se asfixiaba bajo el peso de las expectativas. Las reglas de mi padre eran inflexibles, los estándares de mi madre, imposibles de cumplir. Los Johnson no decepcionan, decía papá cada vez que traía a casa una a menos en lugar de una a más. La gente siempre está mirando, me recordaba mamá mientras me ajustaba el vestido de domingo antes de ir a la iglesia. Las paredes de mi habitación estaban pintadas de un amarillo pálido, apropiado para una señorita, según mamá, aunque yo anhelaba el morado intenso que había visto en la habitación de mi mejor amiga, Hannah. Mi estantería contenía clásicos aprobados por mis padres, las pocas novelas juveniles que disfrutaba estaban escondidas debajo de mi colchón, junto con el maquillaje que Hannah me había regalado para mi 16º cumpleaños. Sabes que solo queremos lo mejor para ti, Leverne, decían después de cada sermón sobre el comportamiento adecuado, los amigos apropiados y los peligros que acechaban en el mundo, listos para desbaratar el futuro de una joven. Su versión de lo mejor significaba nada de bailes escolares, nada de citas a menos que fueran supervisadas, y ciertamente nada de discusiones sobre chicos o relaciones. Entonces, Jack Martínez se trasladó a nuestra escuela secundaria en el penúltimo año. Alto, con amables ojos marrones y una confianza tranquila, no era como los otros chicos que parecían intimidados por la reputación de mis padres o ansiosos por derribar a la princesa de hielo, como algunos me habían apodado cruelmente. Jack se sentaba a mi lado en química avanzada, compartiendo sus apuntes cuando falté un día por la gripe, sin presionar nunca por más que una amistad hasta que estuve lista. Nuestra primera conversación fuera de clase ocurrió en la biblioteca. Yo estaba investigando para un trabajo de historia cuando Jack se acercó a mi mesa. ¿Te importa si me uno?, preguntó, con su voz suave en el espacio silencioso. Es un país libre, respondí, tratando de sonar casual a pesar de mi corazón acelerado. Hablamos de libros ese día, descubriendo un amor compartido por la ciencia ficción que nos sorprendió a ambos. No pareces una persona de ciencia ficción, admitió. Hay mucho sobre mí que la gente no sabe, repliqué, sintiendo algo desconocido, la libertad de ser yo misma. Nuestra relación creció en momentos robados, sesiones de estudio que mis padres creían que eran obligatorias de la escuela, conversaciones en los 10 minutos antes de la primera hora, notas pasadas en clase. Jack respetaba mis límites y nunca me presionó para desafiar a mis padres abiertamente. Cuando finalmente me pidió que fuera su novia, fue con el entendimiento de que nuestra relación tendría que permanecer en secreto. No quiero causar problemas entre tú y tu familia, dijo, pero tampoco puedo fingir que no me importas. Por primera vez en mi vida, elegí algo por mí misma. Salimos a escondidas, encontrándonos en la biblioteca pública, dando paseos por parques a 2 pueblos de distancia, compartiendo batidos en cafeterías donde nadie de Mapleton nos vería. Mi amiga Hannah y su novio Malik se convirtieron en nuestras coartadas y confidentes. Los 4 creamos un pequeño mundo donde podía respirar. La abuela de Jack, Eloise, se convirtió en otra aliada inesperada.
viuda que vivía sola en una pequeña casa de estilo artesano llena de libros y con olor a canela, me recibió sin juzgarme la primera vez que Jack me llevó. Cualquier chica que haga sonreír a mi nieto así es bienvenida aquí, dijo, sirviéndonos galletas caseras y preguntándome sobre mis sueños para el futuro, una pregunta que mis padres nunca me habían hecho sin respuestas prescritas adjuntas. El verano antes del último año floreció con posibilidades. Jack trabajaba en la empresa de construcción de su tío, ahorrando dinero para la universidad. Yo era voluntaria en la biblioteca pública, construyendo un currículum que mis padres aprobaban, mientras solicitaba en secreto la admisión en universidades más allá de las 3 facultades conservadoras que ellos habían seleccionado. Soñábamos con asistir a escuelas cercanas, construyendo futuros donde pudiéramos estar juntos abiertamente. La noche en que todo cambió fue inusualmente cálida para ser septiembre. Jack y yo habíamos ido a un grupo de estudio en casa de Hannah, uno real esta vez, con Malik y otros 3 estudiantes preparándose para los exámenes SAT. Acompañándome a mitad de camino a casa como siempre hacía, Jack se detuvo bajo una farola, el brillo dorado iluminando su rostro mientras me decía por primera vez que me amaba. Nunca le había dicho eso a nadie antes, confesó, pero nunca he estado más seguro de nada. En ese momento de felicidad perfecta, de sentirme verdaderamente vista y valorada, lo besé sin preocuparme por quién pudiera pasar en coche. 2 semanas después, cuando no me vino el periodo, ese recuerdo se convirtió tanto en un tesoro como en un tormento. La prueba de embarazo la compré en un pueblo a 20 millas de distancia, usando gafas de sol y una gorra de béisbol a pesar del día nublado. La hice en el baño de una gasolinera, con las manos temblando tanto que casi la dejo caer. Esas 2 líneas rosas aparecieron casi de inmediato, derrumbando mi mundo cuidadosamente construido. Jack se quedó atónito cuando se lo conté, su rostro palideciendo antes de que la determinación reemplazara la conmoción. Lo resolveremos, prometió, tomando mis manos entre las suyas. Estoy aquí, decidas lo que decidas. Pasamos horas hablando en el jardín de su abuela, sopesando opciones para las que ninguno de los dos estaba preparado, adopción, criar al niño juntos, la posibilidad que yo había considerado brevemente y luego descartado de no continuar con el embarazo. Jack nunca me presionó, solo me aseguró que mi decisión sería nuestra. Quiero a este bebé, susurré finalmente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Tengo miedo, pero quiero a nuestro hijo. Jack me abrazó fuerte, su latido constante contra mi oído. Entonces seremos padres, dijo simplemente. Trabajaré más horas, solicitaré becas, lo que sea necesario. Haremos que funcione. Su abuela, Eloise, nos encontró allí, su rostro curtido suavizándose al ver nuestras mejillas manchadas de lágrimas. Sin que dijéramos una palabra, pareció entender. La vida rara vez sigue nuestros planes, dijo, sentándose a nuestro lado en el banco del jardín. Pero a veces sus sorpresas se convierten en nuestras mayores bendiciones. Con su sabiduría guiándonos, formamos un plan tentativo. Terminaríamos la secundaria. Jack continuaría trabajando para su tío mientras yo encontraba un trabajo a tiempo parcial. Eloise nos ofreció su habitación de invitados por el tiempo que fuera necesario. El último paso, el más desalentador, sería decírselo a mis padres. Necesitan saberlo, Leverne, dijo Jack suavemente. Quizás te sorprendan. Me aferré a esa pequeña esperanza mientras practicaba lo que diría, ensayando palabras que pudieran tender un puente sobre el abismo entre las expectativas de mis padres y mi realidad. En el fondo, bajo capas de duda y miedo, parpadeaba una pequeña llama de optimismo. Eran mis padres. A pesar de su rigor, de su obsesión por las apariencias, seguramente su amor por mí prevalecería. Seguramente no abandonarían a su única hija cuando más los necesitaba. Qué terriblemente equivocada estaba. Elegí un domingo por la noche para decírselo, pensando que el día de culto podría inspirar compasión. Papá acababa de terminar su café después de la cena. Mamá estaba guardando los últimos platos. La sala de estar, con sus muebles formales y fotos familiares que mostraban nuestra felicidad cuidadosamente construida, de repente parecía sofocante. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto de miedo dentro de mí. La sonrisa de mamá se tensó ante mi tono serio. ¿Qué pasa, cariño? ¿Hay algún problema con tus solicitudes para la universidad? Papá bajó su periódico, sus ojos entrecerrándose ligeramente.
Tus notas no han bajado, ¿verdad? Harvard no aceptará nada menos que la excelencia. Yo no había solicitado la admisión en Harvard. Ese era su sueño, no el mío. Pero este no era el momento para esa discusión. No, no es sobre la universidad o las notas. Tomé una respiración profunda, con el rostro de apoyo de Jack en mi mente. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Vi cómo el rostro de mi madre perdía el color y el de mi padre se ponía cada vez más rojo. Eso es imposible, susurró finalmente mamá. Tú no sales con nadie. No lo permitimos. He estado viendo a alguien. Se llama Jack Martínez. Llevamos juntos casi un año. Papá se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás, el estruendo me hizo estremecer. ¿Martínez? Uno de esos chicos hispanos del lado este. Es una buena persona, dije, la ira abriéndose paso a través del miedo. Su abuela nos ha ofrecido ayudarnos. Vamos a tener el bebé. La taza de té de mamá se le resbaló de la mano, haciéndose añicos contra el suelo de madera. Ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Tenerlo, la voz de papá se elevó a un grito. ¿Has perdido la cabeza? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a nuestra reputación, a tu futuro? Frank, advirtió mamá, mirando nerviosamente hacia las ventanas como si los vecinos pudieran estar escuchando. No, Marta. Nuestra hija ha estado a escondidas, mintiéndonos en la cara, tirando por la borda todo por lo que hemos trabajado. Se volvió hacia mí, apuntándome con un dedo que pareció empujarme físicamente contra el sofá. ¿Quién más sabe de esto? Solo Jack, su abuela y Hannah. Esa chica, murmuró mamá. Sabía que era una mala influencia. Hannah ha sido una verdadera amiga, defendí. A diferencia de las chicas con las que intentaste obligarme a hacer amistad por las membresías de sus padres en el club de campo. Papá golpeó la mesa de centro con la mano. No te atrevas a usar ese tono con nosotros. No después de lo que has hecho. ¿Lo que he hecho? ¿Enamorarme? ¿Cometer un error? Sí, esto no fue planeado, pero está sucediendo. Y estoy tratando de ser responsable al respecto. ¿Responsable? Se rió mamá, un sonido amargo que nunca le había oído. Responsable habría sido seguir nuestras reglas. Responsable habría sido respetarte lo suficiente como para guardarte para el matrimonio. ¿Cómo hiciste tú? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. El secreto familiar que había oído por casualidad años atrás durante una discusión entre mis padres. Su boda apresurada, mi nacimiento 7 meses después. La mano de mamá conectó con mi mejilla. La bofetada resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Nunca me había pegado antes. La conmoción me hizo llorar. ¿Cómo te atreves?, susurró, su voz temblando. Papá caminaba de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por su cabello ralo. El hijo de los Richardson acaba de convertirse en socio junior en su bufete de abogados. La hija de los Wilson consiguió esa beca para Yale. ¿Y qué le diremos a la gente sobre ti? Que no pudiste mantener las piernas cerradas y arruinaste tu vida por un chico mexicano. Nació y se crió aquí en Estados Unidos. Y su nombre es Jack. No me importa si su nombre es Jack o Jesús mismo. Esto se acaba ahora. Papá dejó de caminar, su decisión aparentemente tomada. Llamarás a una clínica mañana. Marta te llevará. Diremos que tienes un virus estomacal, te mantendremos en casa sin ir a la escuela por unos días, y este error será borrado. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Voy a tener a mi bebé. Entonces no puedes quedarte en esta casa. Su voz era fría, final. Mamá jadeó. Frank. No, Marta. Ella ha tomado su decisión. Si quiere tirar su vida por la borda, no lo hará bajo nuestro techo ni con nuestro apoyo. Miré a mi madre, esperando que interviniera, pero ella miraba la taza de té rota en el suelo, con los hombros caídos en señal de derrota. Tienes 24 horas para empacar tus cosas e irte, continuó papá. No le digas a nadie por qué te vas. Nosotros nos encargaremos de la historia.
Estás eligiendo tu reputación por encima de tu propia hija y tu nieto. Mi voz se quebró en la última palabra. Tú elegiste a ese chico por encima de tu familia y tu futuro, replicó él. Las acciones tienen consecuencias, Laverne. Es hora de que aprendas eso. Me dejaron sentada sola en la sala de estar. Mamá siguió a papá escaleras arriba sin mirar atrás. Llamé a Jack desde el teléfono fijo de la cocina, susurrando entre lágrimas. Se ofreció a venir de inmediato para enfrentarse a mis padres conmigo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Eloise dice que vayas directamente allí, me dijo. Ya están despejando la habitación de invitados. Esa noche en mi habitación de la infancia se sintió surrealista. Empaqué metódicamente, seleccionando solo lo que era verdaderamente mío, ropa, algunos libros, las joyas que mi abuela me había dejado. Las fotos familiares las dejé atrás. Parecían pertenecer a otras personas ahora. Alrededor de la medianoche, oí pasos suaves fuera de mi puerta. Quizás mamá, viniendo a ofrecer consuelo o reconsideración. Los pasos se detuvieron y luego se retiraron. Por la mañana, entendí ese momento como la metáfora perfecta del amor de mi madre, presente, pero reacia a cruzar umbrales que pudieran perturbar su vida cuidadosamente construida. En el desayuno, mis padres actuaron como si ya me hubiera ido, discutiendo sus horarios diarios sin reconocerme. Papá se fue a trabajar sin despedirse. Mamá se ocupó de la colada, apareciendo solo cuando Jack llegó para ayudar con mis maletas. Señora Johnson, dijo él cortésmente, extendiendo su mano. Quiero que sepa que cuidaré de su hija y de nuestro bebé. Amo a Laverne. Mamá miró su mano extendida como si estuviera contaminada. Si la amaras, no habrías arruinado su vida. Se volvió hacia mí. No vuelvas a menos que hayas arreglado esta situación. La abuela de Jack esperaba en su vieja camioneta familiar en la acera, su expresión de tristeza en lugar de juicio mientras me veía echar un último vistazo al único hogar que había conocido. Ninguna cortina se movió, ninguna puerta se abrió para un último adiós. Con mis pocas posesiones cargadas en el coche, dejé atrás no solo una casa, sino la ilusión de amor incondicional a la que me había aferrado a pesar de años de evidencia en contrario. La familia debería apoyarse en los momentos difíciles, dijo Eloise en voz baja mientras nos alejábamos. Pero a veces, hija, la familia que construimos importa más que aquella en la que nacemos. No pude responder a través de mis lágrimas, la finalidad de lo que acababa de suceder oprimiéndome el pecho. 17 años, embarazada, desheredada, etiquetas que nunca habían sido parte de mi futuro planeado de repente definían mi presente. El peso de ellas podría haberme quebrado por completo si no fuera por la mano de Jack sosteniendo la mía, la tranquila fuerza de su abuela y la pequeña vida dentro de mí conectándonos a todos. La casa de Eloise se convirtió en mi santuario, un lugar de edredones gastados, suelos de madera que crujían y aceptación incondicional. Mi primera noche allí, me mostró un pequeño dormitorio con papel pintado floral descolorido y un edredón hecho a mano. No es lujoso, se disculpó, pero es tuyo por el tiempo que lo necesites. Es perfecto, susurré, abrumada por su amabilidad. Volver a la escuela al día siguiente requirió un coraje que no sabía que poseía. Los rumores se extendieron rápidamente a pesar de nuestros esfuerzos por ser discretos. Los susurros me seguían por los pasillos, las miradas se clavaban en mi espalda durante las clases. Las expresiones de algunos maestros cambiaron de respeto a decepción, como si mis logros académicos hubieran sido borrados por mi embarazo. El director Wilson me llamó a su oficina durante la segunda hora. Tu situación, comenzó, torpemente, plantea preocupaciones sobre el ejemplo que estás dando a otros estudiantes. Mi situación, respondí con calma, no afecta mi capacidad para aprender o completar mis tareas. No obstante, quizás nuestro programa de educación alternativa sería más apropiado. El programa alternativo era donde enviaban a los estudiantes con problemas de comportamiento o fracaso académico. Mis notas nunca habían bajado de 1 a menos. Con todo respeto, señor, el título 9 prohíbe la discriminación contra las estudiantes embarazadas. Tengo derecho a continuar en mis clases regulares. Gracias, Hannah, por esa investigación. Pareció sorprendido por mi conocimiento de la ley educativa. Muy bien, pero entiende que ciertos privilegios podrían tener que ser reconsiderados.
Esos privilegios incluían mi puesto en el equipo de decatlón académico y la consideración para ser la mejor de la promoción, logros por los que había trabajado durante años. Salí de su oficina con mi horario intacto, pero mi fe en la justicia institucional destrozada. Hannah y Malik se convirtieron en mis escudos contra la crueldad de los susurros del pasillo. Me flanqueaban entre clases, compartían sus apuntes cuando las náuseas matutinas me obligaban a ir al baño y me defendían ferozmente ante los demás. Es el doble de inteligente que cualquiera de ustedes, espetó Hannah a un grupo de chicas que habían estado chismorreando abiertamente. Y 10 veces más valiente. Algunos amigos desaparecieron de inmediato, incluida Sarah Thompson, cuya amistad mi madre había cultivado por la posición de su padre en la junta del hospital. Otros mantenían una distancia prudente, divididos entre la presión social y la preocupación genuina. Mi profesora de cálculo, la señora Rodríguez, se convirtió en una aliada inesperada. Mi madre tenía 16 años cuando me tuvo, compartió después de clase un día. El discurso de mejor de la promoción que nunca pudo dar es la razón por la que me convertí en maestra. Me pasó información sobre becas universitarias para padres estudiantes y me ofreció su aula para almorzar cuando la cafetería se volvía demasiado abrumadora. Jack enfrentaba sus propias batallas. Compañeros de equipo que hacían bromas groseras, entrenadores que cuestionaban su compromiso. A diferencia de mí, él los confrontaba directamente. Voy a ser padre, declaraba con orgullo. Cualquiera que tenga un problema con eso puede decírmelo a la cara. Pocos lo hicieron. La fuerza tranquila de Jack siempre había infundido respeto, y su negativa a avergonzarse por apoyarme solo aumentó la estima de aquellos cuyas opiniones realmente importaban. Después de la escuela, trabajaba turnos de 4 horas en el Daily Grain, una cafetería a 15 minutos de Mapleton. La dueña, Diana, me contrató a pesar de, o quizás debido a, mi situación. Tuve a mi hija a los 19, me dijo durante mi entrevista. A veces todo lo que necesitas es que una persona te dé una oportunidad. Entre la escuela y el trabajo, me desplomaba en la cama de invitados de Eloise cada noche, agotada pero decidida. Jack trabajaba horas aún más largas en la obra de construcción de su tío, llegando a casa con las manos callosas y los vaqueros salpicados de pintura, pero nunca con quejas. Estudiábamos juntos después de nuestros turnos, decididos a no dejar que nuestras notas sufrieran. El dinero que ahorrábamos iba a una cuenta conjunta etiquetada como fondo para el bebé. Investigábamos los costos obsesivamente. Pañales, fórmula, visitas al pediatra, las cifras a veces nos abrumaban. Durante un colapso lleno de lágrimas, confesé mi temor de que estuviéramos siendo ingenuos. Quizás mis padres tienen razón. Quizás no podemos hacer esto. Eloise, escuchando desde la cocina, se unió a nosotros en la mesa. La gente ha criado hijos con mucho menos de lo que tienen ustedes, dijo con firmeza. Tienen un techo sobre sus cabezas, trabajos, educación, lo más importante, el uno al otro. Al bebé no le importará la ropa de diseño ni los muebles elegantes, solo el amor. A las 16 semanas, vimos a nuestro bebé en una ecografía por primera vez. El rápido latido del corazón llenó la sala de examen, haciendo que a Jack se le llenaran los ojos de lágrimas. Ese es nuestro hijo, susurró con asombro, nuestro verdadero hijo. La técnica sonrió ante nuestra emoción. ¿Les gustaría saber el sexo? Nos miramos y asentimos simultáneamente. Es un niño, nos dijo. Un hijo. La realidad de él se solidificó en ese momento. No solo una idea o una causa de agitación, sino una persona. Nuestra persona. Empezamos a llamarlo Daniel, por el abuelo de Jack, planeando su habitación en la esquina de nuestro pequeño cuarto, imaginando su futuro. Luego llegó el jueves que dividió mi vida en un antes y un después. Estaba trabajando en el turno de cierre en el Daily Grain cuando Hannah irrumpió por la puerta, con el rostro pálido. Tienes que venir ahora, dijo, agarrándose al mostrador. Es Jack. El trayecto al hospital del condado pasó en una neblina de sirenas estridentes y oraciones sin respuesta. Jack se había caído de un andamio en la obra de construcción, explicó Hannah entre sollozos. 3 pisos, lesión en la cabeza, cirugía. La sala de espera ya estaba llena de la familia extendida de Jack cuando llegamos. Su tío Raúl caminaba de un lado a otro mientras su tía Teresa se aferraba a un rosario. Eloise estaba sentada sola en un rincón, sus hombros generalmente rectos curvados hacia adentro por el dolor.
Cuando me vio, abrió los brazos sin decir una palabra. Las horas se desdibujaron mientras esperábamos noticias. Alrededor de la medianoche, un cirujano con bata manchada de sangre se acercó. Las próximas 24 horas son críticas, explicó suavemente. Hay una inflamación cerebral significativa. Hemos inducido un coma para ayudar a controlarla. Pero despertará, ¿verdad?, pregunté, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. ¿Estará bien? La vacilación del cirujano me lo dijo todo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Durante 2 semanas, viví en el hospital, saliendo solo para ducharme rápidamente en casa de Eloise y para las horas obligatorias de escuela. Mi embarazo llegó a las 18 semanas mientras Jack permanecía sin responder, máquinas respirando por él, monitores rastreando una vida que parecía escaparse lentamente. Le hablaba constantemente, sosteniendo su mano inerte, contándole sobre nuestro hijo, sobre los planes para su habitación, sobre el futuro que tendríamos juntos. Su familia se turnaba para sentarse conmigo, trayendo comida que no podía comer, compartiendo historias de la infancia de Jack que me hacían amarlo aún más. El 14º día, Jack desarrolló neumonía. Su sistema ya comprometido no pudo combatir la infección. Estaba dormida en la silla junto a su cama cuando las alarmas comenzaron a sonar. El personal médico entró corriendo, empujándome al pasillo mientras luchaban por salvarlo. No pudieron. A las 3:17 de la mañana de un martes, Jack Martínez, mi primer amor, el padre de mi hijo, mi compañero para enfrentar un futuro incierto, murió sin recuperar la conciencia. Tenía 17 años. El mundo colapsó en un único punto de dolor, tan agudo que no podía respirar a su alrededor. Los brazos de Eloise me rodearon mientras yo gritaba, un sonido apenas humano. En ese momento, odié a todos, a los médicos que no pudieron salvarlo, a mis padres que nos habían abandonado, incluso a Jack mismo por dejarme sola. Sobre todo, odié al universo por su crueldad, por darme a alguien que realmente me amaba solo para quitármelo. En las profundidades de ese odio, surgió un pensamiento perturbador, quizás esto era un castigo por mi desafío, por elegir el amor sobre la obediencia, por creer que merecía la felicidad en mis propios términos. Los días siguientes pasaron en una niebla de dolor. Al funeral de Jack asistió casi toda la escuela, incluso aquellos que habían susurrado a nuestras espaldas. El director Wilson habló del carácter y el potencial de Jack. Los maestros compartieron historias de su amabilidad e inteligencia. Los amigos recordaron su humor tranquilo y su lealtad inquebrantable. Me senté junto a Eloise, ambas rotas de diferentes maneras, escuchando a extraños definir al chico que habíamos amado. Mis padres no vinieron, aunque no los esperaba. Lo que me sorprendió fue lo poco que dolió su ausencia en comparación con la de Jack. Algunos vacíos eclipsan a todos los demás. Al volver a casa de Eloise después, me encontré de pie en nuestra habitación, ahora solo mi habitación, mirando la esquina donde habría ido la cuna. El futuro que habíamos planeado se evaporó como la niebla matutina, dejando solo preguntas sin respuesta. ¿Cómo criaría a nuestro hijo sola? ¿Cómo podría ser madre y padre a la vez? ¿Cómo le explicaría que su padre había sido extraordinario, pero que solo lo conocería a través de historias? Esa noche, los calambres me despertaron de un sueño inquieto. Un dolor agudo se irradiaba a través de mi abdomen, mi espalda baja, apoderándose de mí en espasmos que me dejaban sin aliento. Cuando encendí la lámpara, las sábanas debajo de mí estaban manchadas de sangre. Eloise, mi grito la hizo venir corriendo. El médico de la sala de emergencias confirmó lo que ya sabía en mi corazón. El estrés, el dolor, las noches sin dormir habían pasado factura. A las 21 semanas, perdí la última parte de Jack que me quedaba. Nuestro hijo Daniel, que nunca respiraría ni sabría cuán desesperadamente había sido deseado. Acostada en la cama del hospital después, vacía en todos los sentidos, me pregunté si era posible morir por acumulación de pérdidas. Jack, nuestro bebé, mis padres, mi hogar, mi futuro cuidadosamente planeado. Todo lo que me había definido o dado sentido a mi vida se había ido. Llama a mis padres, le susurré a Eloise, un último y desesperado intento de buscar el consuelo de la familia. Por favor, deberían saberlo. Ella hizo la llamada desde el teléfono junto a mi cama. Observé cómo su rostro cambiaba mientras hablaba, las líneas alrededor de su boca se profundizaban. Entiendo, dijo finalmente antes de colgar.
La lástima en sus ojos me lo dijo todo. No vienen, ¿verdad? Ella tomó mi mano. Tu madre dijo que lamentan tu pérdida, pero que creen que es lo mejor. Que ahora puedes volver al camino que habían planeado para ti. ¿Lo mejor? La muerte de su nieto era lo mejor. Algo se endureció dentro de mí entonces, una coraza protectora formándose alrededor de lo que quedaba de mi corazón. En ese momento, me hice 2 promesas a mí misma: sobreviviría a esto y nunca más buscaría la aprobación de personas que podían encontrar una bendición en mi dolor más profundo. Las semanas siguientes a mi aborto espontáneo se desdibujaron en un ciclo monótono de existencia mecánica. Despertar, asistir a la escuela, trabajar, dormir, repetir. Me movía por la vida como un fantasma, presente físicamente, pero ausente en todos los sentidos que importaban. Diana me permitió trabajar en la trastienda del Daily Grain, ahorrándome la interacción con los clientes que no podía manejar. Hannah me traía mis tareas y apuntes, sentándose en silencio a mi lado durante almuerzos que no podía comer. Eloise se aseguraba de que tomara vitaminas prenatales, tu cuerpo necesita sanar, y dejaba platos de comida fuera de mi puerta cuando no podía enfrentar la mesa de la cena. Su cuidado me rodeaba como un capullo, pero por dentro me sentía hueca. El vacío donde había estado mi hijo parecía expandirse a diario, consumiendo más de mí hasta que me pregunté si quedaría algo. La doctora Chen, la ginecóloga que me atendió después del aborto, llamó 3 veces antes de que le devolviera los mensajes. Estoy preocupada por ti, Leverne, dijo cuando finalmente respondí. El duelo puede manifestarse físicamente si no se aborda. Estoy bien, mentí automáticamente. No, no lo estás. Y eso es completamente normal después de lo que has experimentado. Su franqueza me sorprendió. Me gustaría que vinieras la próxima semana. Deberíamos revisar tu recuperación física y puedo recomendarte algunos recursos de apoyo emocional. Acepté principalmente para terminar la conversación, pero me encontré en su consultorio el martes siguiente. De todos modos, el examen clínico confirmó que mi curación física progresaba normalmente. La conversación posterior fue más difícil. ¿Le has contado a la gente sobre tu pérdida?, preguntó suavemente. A algunos. La familia de Jack lo sabe. Mi amiga Hannah, mi jefa. ¿Y tus padres? La pregunta reabrió heridas apenas cicatrizadas. Lo saben. Decidieron no venir cuando estuve hospitalizada. La expresión de la doctora Chen se mantuvo neutral, profesional. ¿Y cómo estás manejando ese rechazo además de tus otras pérdidas? No lo estoy manejando, admití. Solo estoy existiendo. Ella asintió como si esto tuviera perfecto sentido. El duelo no es lineal, Leverne. No sigue un horario o patrón ordenado, pero sí exige reconocimiento. Me dio una tarjeta para un grupo de apoyo para la pérdida del embarazo y otra para una terapeuta especializada en trauma adolescente. Ambas tarjetas fueron a mi billetera y permanecieron allí, sin tocar. La idea de expresar mi dolor en voz alta a extraños parecía imposible. En cambio, me sumergí en el trabajo escolar con un fervor que preocupó a mis maestros. Las notas perfectas se convirtieron en mi obsesión, como si la excelencia académica pudiera llenar el vacío dentro de mí. Si no podía tener a Jack ni a nuestro bebé, al menos tendría el futuro que él creía que yo merecía. La señora Rodríguez me detuvo después de clase un día a finales de abril. Estás esforzándote demasiado, dijo sin rodeos. Tu trabajo es impecable, pero ¿a qué costo? Es todo lo que me queda, respondí, la verdad escapándose antes de que pudiera detenerla. Eso no es cierto, Leverne. Te tienes a ti misma, y por lo que he visto, esa es alguien excepcional. Sus palabras encontraron una grieta en mi armadura. Ya no sé quién soy. Todo lo que planeaba ser se ha ido. Entonces esta es tu oportunidad de redefinirte. Me entregó una solicitud de beca para un programa de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El plazo es la próxima semana. Ya he escrito tu carta de recomendación. Esa noche, le conté a Eloise sobre la beca. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en meses. Es en la Universidad de la Costa del Pacífico, expliqué. Matrícula completa durante 4 años si me especializo en ciencias o medicina. Eso está a varias horas de aquí, señaló ella, sus manos ocupadas con el tejido,
un hábito al que había vuelto desde la muerte de Jack. Estaba pensando que quizás eso sea bueno. Un nuevo comienzo en un lugar nuevo. Dejó su tejido a un lado. ¿Es eso lo que quieres, hija? ¿Y té? La pregunta me obligó a examinar sentimientos que había estado evitando. No puedo quedarme aquí, Eloise. Todo me recuerda a Jack, al bebé y a mis padres. Me quedé en silencio, incapaz de articular el dolor que su rechazo aún me causaba. No necesitas explicarlo, dijo suavemente. A veces la distancia es la única manera de encontrar perspectiva. ¿Te enojarías si me fuera? Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Jack amaba tu independencia y determinación. ¿Cómo podría enojarme contigo por mostrar esas mismas cualidades? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Además, mi niño nunca me perdonaría si obstaculizara tu futuro. La mención de Jack sin la devastación que la acompañaba se sintió como un progreso, una pequeña indicación de que quizás algún día los recuerdos de él podrían traer consuelo en lugar de un dolor insoportable. Con la bendición de Eloise, completé la solicitud de beca. Cuando la carta de aceptación llegó en junio, trajo la primera sonrisa genuina a mi rostro en meses. La Universidad de la Costa del Pacífico me quería, no como la chica embarazada o la novia en duelo o la hija rechazada, sino como una estudiante con potencial. El día de la graduación llegó con emociones inesperadas. Había terminado segunda en mi clase, perdiendo por poco el puesto de mejor de la promoción debido a mis problemas de asistencia durante la hospitalización de Jack. Una decisión que el director Wilson comunicó con un alivio transparente de que no estaría representando a la escuela desde el podio. Hannah, graduándose en cuarto lugar, apretó mi mano durante la ceremonia. Ellos se lo pierden, susurró mientras Ashley Collins daba un discurso olvidable sobre futuros y sueños. Mi nombre anunciado por el altavoz provocó aplausos dispersos y algunos vítores distintos, la voz temblorosa de Eloise, el profundo bramido del padre de Hannah, los gritos del personal de la cafetería desde la última fila. Los espacios vacíos donde mis padres deberían haber estado dolieron menos de lo que había anticipado. Su ausencia física simplemente confirmaba el abandono emocional que ya había procesado. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para fotos y celebraciones, los padres de Hannah insistieron en que me uniera a sus fotos. Estamos muy orgullosos de ustedes dos, dijo la señora Thomas, con su brazo alrededor de mis hombros. Contra todo pronóstico, miren lo que han logrado. Contra todo pronóstico, de hecho. 6 meses antes, había planeado graduarme con Jack a mi lado y nuestro bebé creciendo dentro de mí. Ahora estaba sola, moldeada de manera diferente por el dolor, pero de alguna manera todavía en pie. Cuando comenzó el verano, enfrenté otra decisión difícil. A Eloise le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Su médico recomendó un estilo de vida menos estresante y le advirtió que no viviera sola. Mi hermana en Arizona me ha estado pidiendo que me mude con ella durante años, me dijo durante el desayuno. Su condominio tiene mucho espacio, y el clima seco sería bueno para mi artritis. Te vas de Mapleton. La idea de perderla a ella también creó un pánico fresco. Creo que es hora, ¿no crees? Demasiados fantasmas aquí para las dos. Tenía razón, por supuesto. Esta casa, este pueblo, contenía más dolor que consuelo ahora. Pero su partida cortaría mi última conexión con Jack, con la familia que casi habíamos creado. ¿Y la casa?, pregunté, mirando alrededor de la pequeña casa que me había protegido cuando mi propia familia no lo hizo. Eso es lo que quería discutir contigo, Leverne. Eloise dejó su taza de té. La voy a poner a tu nombre. ¿Qué? No, no puedo aceptar eso. Puedes y lo harás, dijo con firmeza. Jack habría querido que tuviera seguridad. Considéralo su legado y mi regalo. Pero tus facturas médicas, tu futuro. Están cubiertos, me aseguró. El seguro y la pensión de mi difunto esposo son bastante adecuados. Esta casa está pagada. Los impuestos son manejables. Puede ser tu base mientras estás en la universidad y quizás una propiedad de alquiler después para proporcionar ingresos. Intenté varias veces más negarme, pero Eloise era tan terca como lo había sido su nieto. Para julio, los papeles estaban firmados, convirtiéndome a los 18 años en propietaria de una casa.
La responsabilidad me aterrorizaba y me anclaba simultáneamente, un futuro tangible hacia el cual construir. Antes de irse a Arizona, Eloise me dio un regalo más, una caja que contenía fotografías, cartas y recuerdos de la vida de Jack. Para cuando estés lista, dijo, y para la memoria de Daniel también. Algunas historias no deben olvidarse, incluso cuando terminan demasiado pronto. Lloramos juntas esa última noche, no solo por Jack y el bebé, sino por la unidad familiar que habíamos formado brevemente en la crisis. Eres mi nieta en todos los sentidos que importan, me dijo. La distancia no cambiará eso. Después de que se fue, me quedé sola en la casa silenciosa, rodeada de recuerdos, pero mirando hacia adelante. La beca para la Universidad de la Costa del Pacífico me esperaba. Mis escasos ahorros del Daily Grind ayudarían con los gastos no cubiertos. El camino por delante no se parecía en nada a lo que había planeado, pero era mío para recorrerlo. Nunca le conté a nadie más sobre el aborto espontáneo. En mi nueva vida en la universidad, me convertí simplemente en Laverne Johnson, estudiante de enfermería, académica seria, persona reservada. No la chica de secundaria embarazada, no la novia en duelo, no la hija considerada indigna de perdón. No era negación, sino supervivencia, creando un espacio para sanar sin recordatorios constantes de la pérdida. Solo en la tranquilidad de la casa de Eloise durante las vacaciones semestrales me permitía preguntarme sobre el hijo que nunca sería. ¿Habría tenido los ojos amables de Jack, mi barbilla terca? ¿Su risa habría brotado fácilmente o surgido con reticencia? Estas preguntas no tenían respuesta, solo el dolor sordo de posibilidades exploradas para siempre. La Universidad de la Costa del Pacífico se convirtió en mi santuario y salvación. El programa de enfermería exigía un enfoque tan completo que el duelo tuvo que ser compartimentado, guardado durante largas horas de estudio y rotaciones clínicas. Por primera vez desde que perdí a Jack y a nuestro bebé, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Mi compañera de cuarto de primer año, Zoe, tenía el pelo morado, múltiples piercings y una amabilidad que me tomó por sorpresa. No hablas mucho de tu casa, observó una noche mientras estudiábamos. No hay mucho que contar, desvié la conversación. Justo. La historia de mi familia también es bastante aburrida. Padres que me apoyan, un hermano pequeño molesto, un golden retriever llamado Max. Sonrió. Pero si alguna vez quieres pedirlos prestados para las vacaciones, les encanta adoptar a los desamparados. Rechacé esa primera invitación de acción de gracias, eligiendo en su lugar regresar a la casa vacía en Mapleton. De pie en lo que había sido la cocina de la abuela de Jack, preparé una pequeña pechuga de pavo y hablé en voz alta a los fantasmas, agradeciendo a Eloise por su generosidad, contándole a Jack sobre mis clases, prometiéndole a Daniel que no lo olvidaría. A la mañana siguiente, conduje hasta el cementerio por primera vez desde el funeral. La tumba de Jack estaba bien cuidada, flores frescas sugerían que su familia la visitaba regularmente. No había ninguna lápida para nuestro hijo, ningún reconocimiento físico de su breve existencia. Coloqué un pequeño oso de peluche azul contra la lápida de Jack, conectando a padre e hijo de la única manera posible ahora. Estoy tratando de construir algo con lo que queda, les dije a ambos. Todavía no sé qué, pero algo que valga la pena. Para el segundo año, había encontrado mi especialización, enfermería pediátrica. Trabajar con niños me conectaba con un futuro que había imaginado con Daniel, mientras honraba la naturaleza protectora de Jack. Cada pequeño paciente se convirtió en un sustituto temporal del hijo que nunca criaría. Aunque mantenía esta motivación estrictamente para mí. La profesora Winters notó mi afinidad durante una rotación clínica en el hospital infantil. Tienes una forma natural con los pequeños, comentó después de verme consolar a un niño de 4 años asustado durante una extracción de sangre. No todas las enfermeras la tienen. Merecen delicadeza, respondí, especialmente cuando están asustados. Se convirtió en una mentora, recomendando programas de capacitación adicionales y presentándome a administradores clave del hospital. Bajo su guía, desarrollé una experiencia más allá del plan de estudios estándar, posicionándome para puestos competitivos después de la graduación. El tercer año trajo otro punto de inflexión cuando conocí a Thomas Reed, un residente de pediatría con ojos amables y una confianza tranquila que recordaba a Jack, pero que era completamente suya. Thomas me invitó a tomar un café después de que trabajáramos juntos estabilizando a un joven paciente con asma. Solo un café, aclaró. Sin presiones.
Me sorprendí a mí misma al aceptar. Nuestra conversación profesional cambió gradualmente a temas personales. Su infancia en Seattle, mis estudios, libros que ambos habíamos disfrutado. Pidió una segunda cita, luego una tercera. Salir parecía un concepto extraño después de años de cerrar esa parte de mí. Pero la paciencia de Thomas permitió que la confianza se construyera lentamente. En nuestra quinta cita, finalmente le conté sobre Jack. No todo, todavía no sobre el embarazo o el aborto, sino sobre el primer amor y la pérdida devastadora. Thomas escuchó sin interrupciones, sin lugares comunes. Gracias por compartir eso conmigo, dijo simplemente. Suena como alguien a quien habría respetado. A ti también te habría caído bien, respondí, la comparación sintiéndose correcta en lugar de desleal. Pasaron meses antes de que compartiera la historia completa. Nos sentamos en la playa cerca del campus, las olas proporcionando un fondo rítmico a mi narrativa vacilante. Esperaba lástima o incomodidad. En cambio, Thomas tomó mi mano y me hizo la única pregunta que nadie me había hecho jamás. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Daniel, susurré. Se llamaba Daniel. Gracias por confiarme a él. Esa noche marcó un umbral cruzado. Thomas no reemplazó a Jack en mi corazón, nada podría hacerlo. Pero creó su propio espacio allí, trayendo posibilidades que había pensado que estaban permanentemente cerradas para mí. Para el último año, nos habíamos convertido en socios en más que el romance. La residencia de Thomas en el Hospital Infantil del Pacífico se centraba en comunidades desatendidas, alineándose perfectamente con mi creciente interés en la atención médica accesible. Juntos, desarrollamos programas de extensión que llevaban servicios pediátricos básicos a barrios donde las visitas al hospital eran un lujo en lugar de una rutina. La graduación se acercaba con emociones encontradas. Mis logros se sentían agridulces sin familia que los presenciara. Eloise, ahora en silla de ruedas pero tan lúcida como siempre, prometió hacer el viaje desde Arizona. Los padres de Zoe me adoptaron en sus planes de celebración. La familia de Thomas envió flores de felicitación e invitaciones para visitar Seattle. Aún así, la ausencia de mis propios padres creaba un espacio vacío que ningún sustituto podía llenar por completo. En un momento de lo que más tarde reconocí como búsqueda de cierre, les envié una invitación a mi ceremonia de graduación. El sobre regresó marcado como «devolver al remitente», con la letra distintiva de mi padre. Thomas me encontró llorando sobre el sobre sin abrir. Se están perdiendo de conocer a una mujer extraordinaria, dijo, abrazándome fuerte. Esa es su tragedia, no la tuya. A pesar de ese doloroso recordatorio, el día de la graduación llegó brillante y prometedor. Al aceptar mi diploma con los más altos honores, escuché el distintivo vitoreo de Eloise desde los asientos de accesibilidad. Thomas esperaba al final de la rampa, su horario de residencia milagrosamente despejado para este día tan importante. Tengo algo para ti, dijo en la cena esa noche, deslizando un pequeño paquete envuelto sobre la mesa. Dentro había un delicado collar de plata con 3 pequeñas piedras de nacimiento, la de Jack, la de Daniel y la mía. Tu pasado merece ser honrado, explicó Thomas, su voz suave. Moldeó a la mujer que amo. Amor. La palabra ya no conllevaba miedo, solo posibilidad. Cuando Thomas me propuso matrimonio 6 meses después, mi aceptación llegó sin reservas. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa, con Eloise presente. A pesar de su salud en declive, murió pacíficamente 3 meses después, habiendo vivido lo suficiente para ver lo que ella llamaba la felicidad renacida de Mileverne. Su funeral me puso cara a cara con la familia de Jack por primera vez en años. Su madre me abrazó con lágrimas. Su padre estrechó la mano de Thomas con genuino respeto. Eloise siempre dijo que construirías algo hermoso de las cenizas, me dijo su tía Teresa. Estaba tan orgullosa de tener razón. Thomas y yo usamos mi herencia de Eloise como pago inicial para una pequeña clínica en un barrio desatendido. El Hospital Infantil del Pacífico nos proporcionó afiliación y apoyo mientras nosotros brindábamos atención directa a familias a menudo ignoradas por el sistema de salud. Nuestro trabajo nos consumió, la clínica creció más allá de las proyecciones iniciales. Los niños venían para tratamiento médico y se quedaban para los programas de lectura que establecimos. Los padres encontraron no solo atención médica, sino comunidad.
Aunque discutimos tener hijos nosotros mismos, el momento nunca pareció adecuado, nuestros pacientes llenando ese espacio en nuestros corazones. A lo largo de los años, hice varios intentos de reconectar con mis padres. Tarjetas de Navidad devueltas sin abrir. Una carta detallando mi matrimonio y carrera tuvo el mismo destino. Finalmente, dejé de intentarlo, aceptando que algunos puentes permanecen permanentemente quemados, sin importar cuánto deseemos reconstruirlos. Hasta un martes por la mañana ordinario, cuando sonó el teléfono de la clínica y la voz de mi madre emergió del pasado, vacilante pero inconfundible. «Leverne, ¿eres realmente tú?» El sonido de la voz de mi madre después de 18 años de silencio me paralizó por completo. María, nuestra recepcionista, levantó la vista con preocupación cuando el formulario de admisión que estaba revisando se me escapó de los dedos. «Leverne, ¿estás ahí?» La voz de mi madre tenía notas que nunca antes había escuchado, incertidumbre, edad, quizás arrepentimiento. «Estoy aquí», logré decir, haciéndole una seña a María de que necesitaba privacidad. «Esto es inesperado». «Sí, supongo que lo sería». Una pausa llena de 18 años de palabras no dichas. «Tu padre y yo. Nos gustaría verte». Mi primer instinto fue negarme. Estas personas me habían echado embarazada y sola, habían devuelto mi invitación de graduación sin abrir, habían elegido el orgullo por encima de su única hija y nieto. ¿Qué derecho tenían a reaparecer ahora que había construido una vida sin ellos? Pero la curiosidad superó a la ira. ¿Por qué ahora? Otra pausa. Es complicado. ¿Podríamos encontrarnos en algún lugar para hablar? Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería en el centro, lejos tanto de mi clínica como de su casa en Mapleton. Thomas se ofreció a acompañarme, la preocupación evidente en su expresión. Debería hacer esto sola, le dije, aunque una parte de mí quería su presencia constante a mi lado. Llámame si me necesitas, dijo. Puedo estar allí en 20 minutos. La cafetería bullía con la actividad normal de un martes, estudiantes con portátiles, gente de negocios entre reuniones, baristas llamando elaborados pedidos de bebidas. En medio de esta escena ordinaria, estaba a punto de enfrentar el extraordinario peso de mi pasado. Llegaron puntualmente. La puntualidad de mi padre aparentemente no había cambiado con el paso de los años. Lo que había cambiado era todo lo demás. Mi padre, una vez imponente, parecía más pequeño, sus hombros ligeramente encorvados, su cabello completamente blanco. Mi madre, siempre cuidadosamente arreglada, mostraba su edad en líneas más profundas alrededor de la boca y los ojos. Dudaron en la entrada antes de verme. El reconocimiento y algo parecido a la conmoción pasaron por sus rostros. ¿Habían esperado que me quedara con 17 años para siempre en sus mentes? La mujer profesional y segura de sí misma que tenían ante ellos se parecía poco a la chica asustada que habían expulsado. Leverne. Mi padre habló primero, su voz más áspera de lo que recordaba. Gracias por aceptar reunirte con nosotros. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar de inmediato. Se sentaron en sillas frente a mí, con movimientos cuidadosos, como si se acercaran a un animal salvaje que pudiera huir. ¿Te ves bien?, ofreció mi madre. ¿Saludable? Lo estoy. Dos simples palabras que llevaban el peso de todo lo que se habían perdido, mi educación, mi matrimonio, mi carrera construida a pesar de su abandono. Hemos estado tratando de encontrarte durante algún tiempo, dijo mi padre. ¿Cambiaste tu nombre? Estoy casada, respondí. Ahora soy Leverne Reed. Los ojos de mi madre se posaron en mi mano, notando la alianza y el anillo de compromiso. No lo sabíamos. No se suponía que lo supieran. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Dejaron claro que no querían formar parte de mi vida. Mi padre se estremeció visiblemente. Cometimos errores, Leverne. Errores terribles. ¿Es así como llamas a echar a tu hija adolescente embarazada con bolsas de basura? Un error. La pareja de la mesa de al lado miró rápidamente, volviendo a su conversación cuando vieron mi expresión. Estábamos equivocados, susurró mi madre. Muy equivocados. La admisión, 18 años demasiado tarde, sonó vacía. ¿Qué quieren de mí? Intercambiaron miradas antes de que mi padre hablara.
Queremos conocer a nuestro nieto. La petición me golpeó como un golpe físico. Después de todos estos años, todavía no lo sabían. Nadie les había contado sobre el aborto, sobre la muerte de Jack. ¿Por qué lo habría hecho alguien? Se habían eliminado por completo de mi vida. Mi nieto, repetí, las palabras amargas en mi lengua. Entendemos que quizás no nos quieras involucrados, se apresuró a añadir mi madre. Pero hemos estado pensando mucho, haciendo mucho examen de conciencia. Nos hemos dado cuenta de que la familia importa más que cualquier otra cosa. Familia. La ironía casi me hizo reír. Decidieron que no era familia en el momento en que no me conformé a sus planes. Estábamos equivocados, repitió mi padre. Nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestro orgullo. Pusimos todo por delante de ti, y fue el mayor error de nuestras vidas. Su sinceridad parecía genuina, su arrepentimiento palpable, pero no cambiaba nada. 18 años de ausencia no podían borrarse con una sola conversación. Les tomó 18 años llegar a esta conclusión. No, dijo mi madre en voz baja. Hemos sabido que estábamos equivocados durante mucho tiempo. Pero la vergüenza es un poderoso disuasivo, Leverne. Cuanto más esperábamos, más difícil se hacía contactarte. ¿Qué cambió? Mi padre miró su café intacto. Tuve un ataque al corazón el año pasado. No fue grave, pero lo suficiente como para hacernos enfrentar nuestra mortalidad. La idea de morir sin hacer las paces, sin conocer a nuestro nieto. Se detuvo, la emoción ahogando sus palabras. Debería haber sentido algo. Satisfacción por su sufrimiento, quizás, o empatía por su arrepentimiento. En cambio, me sentí curiosamente vacía, como si estuviera viendo a extraños en una obra de teatro vagamente basada en mi vida. ¿De dónde sacaron la idea de que tenía un hijo?, pregunté finalmente. Parecían confundidos por la pregunta. Estabas embarazada cuando te fuiste, dijo mi madre. Asumimos. Asumieron que tuve el bebé. Que he estado criando a un niño todo este tiempo sin ustedes. Sí, confirmó mi padre. Incluso presentamos una solicitud de derechos de visita de los abuelos. Nuestro abogado dijo. ¿Hicieron qué? La conmoción rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. Presentamos la solicitud ante el tribunal, repitió. Los abuelos también tienen derechos, Leverne. No esperamos tomar el control de la vida de tu hijo, pero queremos la oportunidad de estar involucrados, de conocer a nuestro nieto. La audacia me dejó momentáneamente en silencio. Después de abandonarme en mi momento más vulnerable, estaban intentando usar medios legales para forzar su regreso. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté, con la voz anormalmente tranquila. El próximo mes. Pero esperamos resolver las cosas amigablemente antes de entonces. Amigablemente. La palabra sabía a cenizas. Me echan, me ignoran durante 18 años, y luego intentan forzar legalmente su entrada en la vida de mi hijo. Y quieren que las cosas sean amigables. Leverne, por favor. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarme cuando vio mi expresión. Solo queremos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, exactamente? ¿Para rechazar a otra generación si no cumplen con sus estándares? El rostro de mi padre se endureció brevemente, un atisbo del autoritario que había gobernado mi infancia, antes de arrugarse en algo más cercano a la desesperación. Estábamos equivocados en todo, Leverne. ¿En todo? Por favor, solo déjanos conocer a nuestro nieto. Después de eso, puedes decidir qué relación quieres que tengamos. Me levanté, recogiendo mi bolso y mi chaqueta. Necesito tiempo para procesar esto. No me contacten de nuevo hasta que yo lo haga. Pero la fecha del tribunal. Estaré allí, interrumpí a mi padre, con mi abogado. Los dejé sentados allí, mi café intacto enfriándose entre ellos. Afuera, el sol brillante parecía incongruente con la tormenta dentro de mí. Llamé a Thomas de inmediato, mi voz temblando mientras relataba la conversación. Presentaron una solicitud de derechos de abuelos, concluí, para un niño que nunca existió más allá del segundo trimestre. Su silencio habló volúmenes antes de que finalmente respondiera. Llamaré a Jennifer, nuestra amiga,
una abogada de derecho de familia que había ayudado a establecer la clínica legal adyacente a nuestra práctica médica. Ven a casa, Leverne. Lo resolveremos juntos. Las semanas siguientes pasaron en una neblina de consultas legales y agitación emocional. Jennifer confirmó lo que ya sospechaba: mis padres no tenían ningún caso, especialmente dado que el niño en cuestión nunca había nacido. Pero debemos manejar esto con cuidado, aconsejó. El tribunal debe ser informado a través de los canales adecuados, no como una revelación dramática. Redacté y descarté docenas de cartas a mis padres, incapaz de encontrar palabras adecuadas para explicar lo que se habían perdido: la muerte de Jack, mi aborto, los años de reconstruirme a mí misma a partir de esas devastaciones gemelas. ¿Cómo podría comprimir una pérdida tan profunda y la posterior resiliencia en algo que pudieran comprender? Al final, envié un mensaje simple: no hay ningún niño. Lo explicaré en mi casa el sábado a las 2 de la tarde. Su respuesta llegó de inmediato. Estarían allí. Pasé horas preparando nuestra casa para su visita, aunque no podría haber explicado por qué importaba. Quizás algún deseo persistente de aprobación, o simplemente el hábito de presentar mi mejor cara al mundo. Thomas organizó su horario para estar presente, su apoyo silencioso mi ancla como siempre. Exactamente a las 2, sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver no solo a mis padres, sino a una tercera persona, un hombre con un traje que llevaba un maletín. Su abogado, aparentemente. Cuando abrí la puerta, todas las explicaciones cuidadosamente preparadas se evaporaron. En su lugar, llegó la verdad cruda entregada en 5 palabras devastadoras. ¿Qué niño? ¿Qué son ustedes? Mis padres se quedaron congelados en mi umbral, su abogado moviéndose incómodamente a su lado. Mi padre se recuperó primero, su expresión pasando por la confusión, la incredulidad y los primeros indicios de comprensión. ¿Qué quieres decir con «qué niño?», preguntó, su voz apenas audible. Thomas apareció detrás de mí, su mano apoyándose con firmeza en mi hombro. Quizás deberían entrar todos. Esta no es una conversación para el porche. Los conduje a nuestra sala de estar, un espacio cálido lleno de libros, fotografías de Thomas y mías en varios lugares, obras de arte de niños de la clínica. Ni un solo juguete ni indicio de un niño viviendo allí. La ausencia pareció registrarse lentamente mientras observaban su entorno. No entiendo, dijo mi madre, sentándose en el borde de nuestro sofá. ¿Estabas embarazada cuando te fuiste? Sí, lo estaba. Las palabras salieron más fáciles de lo esperado, años de verdad no dicha finalmente encontrando voz. A los 17, embarazada y sola, porque eligieron su reputación por encima de su hija. Hemos reconocido nuestro error, comenzó mi padre. No, no lo han hecho, interrumpí. Han reconocido lo que creen que fue un error, pero en realidad no saben lo que pasó después de que me echaron. El abogado se aclaró la garganta. Quizás yo debería. Debería quedarse, le dije. Usted también debería escuchar esto, ya que ha estado llevando a cabo acciones legales basadas en información incompleta. Me senté frente a mis padres, con Thomas a mi lado. Su presencia me ancló mientras organizaba 18 años de ausencia en una narrativa coherente. Después de que me echaron, me quedé con la abuela de Jack. Me acogió sin hacer preguntas, me dio refugio, apoyo y amor cuando mis propios padres se negaron a hacerlo. Jack trabajaba turnos extras en la empresa de construcción de su tío para ahorrar para el bebé. Estábamos haciendo planes, encontrando una manera de seguir adelante a pesar de haber sido abandonada por las personas que más deberían haberme protegido. Mi madre se estremeció ante la palabra abandonada, pero no interrumpió. Luego, Jack se cayó de un andamio en la obra. 3 pisos, lesión en la cabeza. Incluso después de todos estos años, las palabras se me atragantaron. Nunca recuperó la conciencia. 2 semanas después, murió. Tenía 17 años. Oh, Leverne, susurró mi madre, las lágrimas llenando sus ojos. Tenía 5 meses de embarazo, iba a la escuela, trabajaba a tiempo parcial, y de repente, me enfrentaba a la maternidad completamente sola. El estrés, el dolor y el agotamiento pasaron factura. Miré directamente a los ojos de mi padre. Tuve un aborto espontáneo a las 21 semanas. Su nieto, el hijo de Jack, murió sin haber respirado nunca.
El abogado cerró silenciosamente su maletín. Toda pretensión de procedimientos legales abandonada ante la tragedia humana. No hay ningún niño, continué, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho. Nunca lo hubo más allá de esos meses de embarazo. Lo perdí todo en el lapso de 3 semanas, Jack, nuestro bebé, mi hogar, mi familia, todo. No lo sabíamos, dijo mi padre, su voz quebrándose. Nadie nos lo dijo. ¿Quién se lo habría dicho? Dejaron claro que no querían tener nada que ver conmigo a menos que me conformara a sus expectativas. Eligieron el amor condicional, y yo no cumplí las condiciones. Thomas apretó mi mano suavemente. Apoyo sin interrupción, permitiéndome finalmente decir mi verdad. Después de perder a Jack y al bebé, terminé la secundaria con honores. Obtuve una beca completa para la Universidad de la Costa del Pacífico. Me convertí en enfermera pediátrica. Conocí y me casé con Thomas, que es médico pediatra. Juntos, dirigimos una clínica que atiende a niños que de otro modo no recibirían atención médica adecuada. Hice un gesto alrededor de nuestra cómoda sala de estar. Construí esta vida sin ustedes, no para fastidiarlos, sino porque no me dieron otra opción. Cada hito, cada logro, cada contratiempo, los enfrenté todos sin padres que me guiaran o apoyaran. Si hubiéramos sabido lo de Jack, lo del bebé, comenzó mi madre. ¿Habría importado?, pregunté. ¿Me habrían acogido de nuevo si ya no estuviera embarazada? ¿O lo habrían visto como una confirmación de que había sido castigada adecuadamente por mi desafío? La pregunta quedó en el aire, incómoda pero necesaria. No lo sé, admitió mi padre después de una larga pausa. Las personas que éramos entonces, sinceramente no sé qué habríamos hecho. Su honestidad, aunque dolorosa, fue la primera conexión genuina entre nosotros en casi 2 décadas. El caso judicial, intervino el abogado en voz baja. Lo retiraré de inmediato. Pido disculpas por la angustia que causó. Gracias, reconoció Thomas mientras el hombre recogía sus cosas y se disculpaba, dejándonos a los 4 en un silencio tenso. Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora. Todos estos años te imaginamos con un hijo. Nuestro nieto. Imaginamos fiestas de cumpleaños a las que no fuimos invitados, eventos escolares que nos perdimos, vacaciones celebradas sin nosotros. Construyeron toda esta narrativa alrededor de una vida que nunca existió, mientras se perdían por completo la vida real que yo estaba viviendo, añadí. Sí, reconoció ella. La tu real frente a la hija que imaginamos que habíamos perdido. Mi padre había envejecido visiblemente durante nuestra conversación, el peso de la verdad revelada hundiéndolo más en su silla. ¿Podrás perdonarnos alguna vez, Leverne? La pregunta que una vez imaginé que traería satisfacción ahora solo traía una resignación cansada. El perdón no es un solo momento o una declaración, papá. Es un proceso. Uno en el que he estado trabajando durante años sin que siquiera lo supieran. ¿Estás diciendo que hay esperanza de algún tipo de relación en el futuro? La esperanza desesperada en su voz me recordó a la mía a los 17 años, creyendo que los lazos familiares finalmente importarían más que una decepción temporal. No lo sé, respondí honestamente. Lo que pasó me moldeó irreversiblemente. No puedo ser la hija que querían entonces, y no voy a fingir que el pasado no sucedió. No queremos eso, me aseguró mi madre. Solo queremos una oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido. Thomas, en silencio hasta ahora, habló pensativamente. Quizás podrían empezar por conocer lo que Leverne hace ahora. La clínica lo es todo para ella. Una clínica pediátrica. Mi padre se aferró a esta información. ¿Trabajas con niños? Ambos lo hacemos, confirmé. Niños que a menudo provienen de familias que luchan con la pobreza, las barreras del idioma o la falta de seguro. Brindamos atención médica, apoyo al desarrollo y recursos comunitarios. Eso es notable, dijo mi madre. Aunque supongo que no debería sorprenderme. Siempre tuviste un espíritu protector, incluso de niña. La observación, simple pero precisa, creó un puente inesperado entre mi infancia y mi edad adulta. Una continuidad que no había considerado antes. ¿Nos la mostrarías?, preguntó mi padre vacilante. Tu clínica, si no es una molestia. La petición me sorprendió. ¿Quieren ver dónde trabajo?
Queremos ver lo que has construido, aclaró. ¿En quién te has convertido? Si estás dispuesta a mostrárnoslo. Miré a Thomas, quien asintió levemente, apoyando cualquier decisión que tomara. Después de un momento de consideración, acepté. Puedo darles un recorrido mañana por la tarde si están libres. No serán horas de funcionamiento, pero verán las instalaciones. Estaremos allí, prometió mi madre, una frágil esperanza en su voz. Mientras se preparaban para irse, la incomodidad regresó. Un apretón de manos parecía demasiado formal, los abrazos, presuntuosos. Después de años de distanciamiento, mi madre resolvió el dilema tocando suavemente mi brazo. Un contacto breve, reconociendo la conexión sin presumir intimidad. Gracias por decirnos la verdad, dijo mi padre en la puerta, por muy dolorosa que sea. Después de que se fueran, Thomas y yo nos sentamos en silencio, procesando los giros inesperados del encuentro. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Es como experimentar un latigazo cervical entre el pasado y el presente. Se ven tan diferentes, más viejos, más vulnerables. Menos como las figuras imponentes de mi memoria. Son diferentes, señaló él. Igual que tú. 18 años cambian a todos. ¿Crees que estoy cometiendo un error, dejándolos entrar en mi vida de nuevo, aunque sea un poco? Consideró la pregunta seriamente antes de responder. Creo que les estás dando una oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que amo. Si merecen esa oportunidad es discutible, pero habla de tu carácter que estés dispuesta a ofrecerla. Al día siguiente, les mostré a mis padres la clínica con un desapego profesional que se suavizó gradualmente a medida que su interés genuino se hizo evidente. Hicieron preguntas reflexivas sobre nuestros programas, examinaron las alegres salas de examen con sus murales en el techo diseñados para distraer a los niños nerviosos, escucharon atentamente mientras explicaba nuestras iniciativas de extensión. Has creado algo notable aquí, dijo mi padre al concluir el recorrido. Algo significativo. Tratamos de dar a los niños lo que merecen, atención de calidad independientemente de las circunstancias, expliqué. Ningún niño debería sufrir por las limitaciones o fracasos de los adultos. El paralelismo con mi propia experiencia quedó sin decir entre nosotros. En las semanas siguientes, establecimos un contacto tentativo. Llamadas telefónicas ocasionales, una comida compartida en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Preguntaban sobre mi vida en incrementos cuidadosos y respetuosos. Yo compartía historias seleccionadas, manteniendo los límites mientras revelaba gradualmente la persona en la que me había convertido en su ausencia. 3 meses después de su reaparición, los invité a un evento de recaudación de fondos para el proyecto de expansión de la clínica. Llegaron temprano, donaron generosamente y se relacionaron sinceramente con nuestro personal y simpatizantes. Al ver a mi padre discutir los protocolos de asma pediátrica con Thomas, a mi madre admirando las obras de arte creadas por los pacientes de la clínica, sentí una emoción inesperada, no perdón exactamente, sino algo adyacente, el reconocimiento, quizás, de que las personas pueden cambiar incluso después de décadas de rigidez. Más tarde esa noche, mientras los invitados se mezclaban alrededor de las exhibiciones que destacaban nuestro impacto en la comunidad, una joven madre se me acercó con su hija, una expaciente que ahora prosperaba después de años de tratamiento complejo. El doctor Thomas y la enfermera Leverne salvaron la vida de Sofía, les dijo a mis padres, sin ser consciente de nuestra complicada relación. Tratan a cada niño como si fuera suyo. Como si fuera suyo, repitió mi madre después de que la mujer se alejara, sus ojos encontrándose con los míos a través de la habitación llena de gente. Un entendimiento pasó entre nosotras. El reconocimiento del hijo que había perdido y de los cientos de niños que habían recibido el cuidado y la atención que una vez esperé darle. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra cautelosa reconciliación. No olvidar ni borrar el pasado, sino encontrar una manera de coexistir junto a él. Mis padres nunca serían lo que deberían haber sido cuando más los necesité. Pero quizás podrían convertirse en algo diferente, algo imperfecto pero presente en mi vida adulta. En Navidad, tradicionalmente difícil para mí desde que perdí a Jack y a nuestro bebé, Thomas sugirió invitar a mis padres a cenar. Solo si te sientes cómoda, enfatizó. Tu bienestar es lo primero. Consideré la invitación cuidadosamente antes de extenderla. Aceptaron de inmediato, llegando con regalos apropiadamente modestos y un nerviosismo palpable.
Durante la cena, mi padre preguntó si podíamos hacer un brindis. Por los seres queridos ausentes, dijo, su voz firme pero los ojos húmedos. Por Jack, que según todos los informes fue un joven excepcional. Por Daniel, que nunca tuvo su oportunidad, y por Eloise, cuya compasión pone en evidencia nuestros fallos. El reconocimiento de aquellos que había perdido, por su nombre, con respeto, aflojó algo que llevaba mucho tiempo apretado dentro de mí. No una curación exactamente, pero quizás el comienzo de su posibilidad. Más tarde, ayudando a recoger los platos, mi madre se detuvo junto a una fotografía de Thomas y mía con un grupo de pacientes de la clínica. No tuviste al hijo que llevabas, dijo suavemente. Pero has sido madre de cientos a tu manera. No es lo mismo, respondí honestamente. No, estuvo de acuerdo. Nada podría reemplazar lo que perdiste. Pero lo que has construido importa, Leverne. Las vidas que tocas importan. En ese momento, reconocí la verdad que me había sostenido a través de 18 años de ausencia y pérdida. La familia no siempre es a quien nacemos, sino quien elige estar a nuestro lado en los momentos más difíciles de la vida. Jack me había elegido. Su abuela me había elegido. Thomas me había elegido. Y los niños de nuestra clínica, a su manera, me elegían a diario con su confianza. Mis padres estaban haciendo esa elección ahora, tardíamente pero aparentemente con sinceridad. Si nuestra relación crecería más allá de estas interacciones cuidadosas seguía siendo incierto, pero la posibilidad existía donde antes solo había una dolorosa finalidad. La vida no ofrece resoluciones perfectas, ni curaciones mágicas de heridas históricas. Algunas cicatrices permanecen permanentes, algunas pérdidas son irreemplazables. Pero entre los absolutos de la reconciliación perfecta y el distanciamiento completo yace un camino intermedio, el reconocimiento del daño pasado junto con pasos tentativos hacia un futuro diferente. No sé si alguna vez perdonaré completamente a mis padres por abandonarme cuando más los necesité. Esa chica de 17 años con su mundo derrumbando se merecía algo mejor que bolsas de basura en el césped y amor condicional. Pero a los 35, puedo reconocer su humanidad, su capacidad de crecimiento, su genuino arrepentimiento sin rendir la verdad de mi experiencia. A veces, la familia que creamos importa más que aquella en la que nacemos. Y a veces, si tenemos suerte, esos mundos separados encuentran formas de coexistir en paz, si no en perfecta armonía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir relaciones después de un profundo dolor o abandono? ¿Cómo equilibras el perdón con la autoprotección? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que la curación viene en muchas formas, en muchos plazos y siempre en tus propios términos. Gracias por escuchar, y recuerda, tu pasado te moldea, pero no tiene que definir tu futuro.